Ya no va a estar en 0, va a estar en 1, apuntando a la primera casilla. Luego, ¿qué hacemos? ¿Le vamos a pedir el valor al usuario o no? Sí, le vamos a pedir, che, ingresame el número. Ingrese un número, ¿o no? Porque acuérdense que la carga es de números. Ingrese un número. Dos puntos, punto y coma, vamos a leer en una variable. SetLane o read, como quieran llamar, como quieran usar. Y dentro vamos a usar una variable num. En esta variable num va a estar guardado el número que quiere ingresar el usuario. Bien. Luego, hay dos formas, ¿sí? Vamos a hacer, esta es la forma indirecta. Vamos a hacer la directa como tenemos el vector directamente que se guarde dentro del vector. El vector, entre corchetes, vamos a indicar la posición del vector, la posición dada por i. Entonces ahí está. En b, en i, en el vector, en esa posición en i, que se guarde el número que teclea el usuario por la computadora y que se guarde aquí, en esa posición. Ahora, una vez que termina eso, le vamos a preguntar al usuario, si no sé si se acuerdan el algoritmo, era si le decían, ¿deseas continuar? Sí o no. Eso era pedido del operador, pero fíjense qué dice aquí. Hasta que el usuario ingrese un 0. Entonces me está dando la condición con la que va a terminar este bucle, esta repetición. Me está diciendo, che, cuando él ingrese un 0, esto se va a terminar. Entonces aquí vamos a poner, que si ese elemento que se cargó en el vector, o sea, BDI, llegó a un valor de 0, se termina la repetición. Si él cargó un 0, bueno, se termina. Porque dice hasta, o sea, lo incluye al 0 también. Bien. Bien, lo que hicimos solamente hasta ahora es solamente que ingrese un número, se carga dentro del vector en esa posición y preguntar, esta repetición va a terminar hasta que lo que se haya cargado en el vector sea igual a 0. En este caso estarían cargando prácticamente cualquier número, hasta el 0. Cuando ingresa un 0, se carga y a la vez se termina. Pero fíjense, acá dice cargar en números entre 1 y 100, hasta que el usuario ingrese un 0. ¿Sí? O sea, los valores que permite el vector son entre valores entre 1 y 100, nada más. Eso es lo que se puede cargar. Hay dos formas de hacerlo. En este caso vamos a probar la primera, vamos a usar una estructura del sí, y la otra vamos a hacer con un repetir. Bien, vamos a hacer con un sí. ¿Cómo haríamos esto con un sí? Bien, yo lo tengo así. ¿Cómo lo modifico? Primero que todo, lo que vamos a hacer es sacar esto, ¿sí? Primero, yo sé que la posición empieza en 0, que no es una posición definida dentro del vector. Luego, en vez de leer dentro del vector, vamos a leer en una variable que se llame num. Num o número, ¿sí? Ahí está, en esa variable. Vamos a preguntar, si esa variable num, ¿cómo tiene que ser para que ingrese el vector? Tiene que estar entre valor entre 1 y 100, tiene que ser mayor o igual a un valor de 1. Y, o sea, sería un AND, ¿sí? Operador lógico, con otra condición, que sería que la misma variable num sea menor o igual a un valor de 100. Si eso se cumple, ¿qué se va a hacer? Begin y end, ¿sí? Dentro de este camino, que aquí comienza y aquí termina, vamos a definir qué hago. ¿El número está entre 1 y 100? Sí. ¿Lo cargo al vector? Sí, lo cargo. ¿Cómo lo cargo? Primero, incrementando la posición. El i se incrementa en 1. Ya no valga 0, que valga 1, una posición más, una posición válida dentro del vector. Por eso incremento el i. Sí, incremento el índice que apunta al casillero. Luego, tengo que cargarlo dentro. Como yo estoy apuntando al casillero, prácticamente ya sé dónde está ubicado. Entonces digo, che, al vector, en esa posición en i, ¿qué le voy a asignar yo? El número ese que se ingresó, pero ¿dónde estaba guardado? En esta variable num. Bien, y ahí está. Solamente cuando sea válido el número, se va a cargar dentro del vector. Sí, se va a incrementar la posición, obvio, porque va a haber un elemento más, y se va a cargar en esa posición dentro del vector. Luego, al finalizar, acuérdense, si él teclea un 0, por ejemplo, ingresa un 0, 0 es mayor a 1, no. Menor a 100, sí. Pero este es falso y verdadero, todo esto se hace falso. O sea, nunca entra al if, al sí. Sí, nunca va a entrar aquí. Si es un 0, nunca ingresa. Y acá dice, acuérdense, esto va a terminar hasta que el usuario ingrese un 0. ¿Sí? Ahí está. Cuando lo que haya tecleado el usuario ingresado por consola sea un 0, se termina la repetición. O sea, el 0 nunca se va a cargar dentro del vector. Esa es una forma. Bien, y luego lo que vamos a hacer es a la variable n, yo le voy a asignar que el i, que es la posición hasta donde se había movido, digamos, el i. Sí, acuérdense que el i me da la posición. Entonces, si el i se movió 1, 2, 3 veces, el n va a valer 3 porque hay 3 elementos que se hayan cargado. Por eso hacemos esto.
Bien, esa sería una forma resolviendo con el sí, haciendo una pregunta y bueno, al final poniendo la terminalidad, la condición de finalización, cuando se ingresa un 0. ¿Sí? Esto, acuérdense, el elemento se valida y luego se lo carga. En caso que no cumpla la validación, el vector prácticamente sigue estando igual. O sea, no se movió la posición, sigue teniendo el mismo elemento tranquilamente. Bien, esa sería una forma con el if. Vamos a declarar las variables. ¿De qué variable usamos? Usamos una variable i. ¿De qué tipo? Entero, integer. ¿Qué variable más usamos? Variable num. Seguro es una variable numérica, porque es el número que ingresa dentro del vector, ¿o no? El vector que tenía números, entonces esta variable num también tiene que ser un número. Luego el i se incrementa, lo cargamos dentro del vector, preguntamos si ingresó un 0 y nada más. El n ya está declarado acá arriba. Bien, ya tenemos un módulo para cargar el vector y está validado dentro de valores entre 1 y 100. Sí, vamos a probar si este módulo funciona, ¿sí? Y si está de acuerdo, digamos, a lo que quiere el problema. Bien. Bueno, entonces acá, si el usuario presiona una opción A, aquí vamos a hacer esa alternativa, este camino. Vamos a llamar al procedimiento cargar control espacio y fíjense que ya le aparece. Cargar vector, está llamando al módulo y acá tenés que pasar un parámetro y otro parámetro. Estamos en la declaración del primer parámetro. ¿Qué le vamos a pasar acá? El vector B. Y el n, la cantidad de elementos. ¿Sí? Ahí está, B y N. Van en N mayúscula si quieren. Así como veníamos trabajando. Ahora trabajemos B mayúscula y... no importa cómo lo trabajemos, ¿sí? Si es B mayúscula o N minúscula, ¿sí? Todo mayúscula trabajamos, los dos. Así nos acordamos. B para el vector y N. Estas dos variables están declaradas, esta está en el principal, tiene que estar declarada prácticamente arriba. Entonces vamos a declarar. ¿Cómo vamos a declarar esa B que era en mayúscula? ¿Esa B representaba el vector o no? Para declarar un vector en su tipo de datos hay que poner la declaración de tipo que hicimos al principio. ¿Sí? Punto y coma. ¿El n de qué tipo era? Era un tipo entero, entonces va a ser integer. Ya tenemos declarado esos parámetros que le estamos pasando al módulo acá. B y n. Bien, probemos a ver si esto funciona y si no está cargando. ¿Sí? Si no, no va a tirar error igual. Bien, justito la primera. Ahí está. Yo elijo la A, que sería cargar un número entre 1 y 100. Sería la A. Ingrese un número. Bien, pero acá ¿dónde dice ingrese un número? O sea, se está abriendo este módulo, o sea, este procedimiento. Carga el vector, está aquí. Viene, se abre, le pasaste el vector, le pasaste el n, el i empieza en 0, dice ingresa un número. Entonces estaríamos en esa sección. Yo voy a ingresar un 5. ¿Está bien el 5? El 5 se guarda en num. 5 es mayor a 1, sí. ¿Y 5 es menor a 100? Sí. ¿Verdadero? Sí. ¿Lo cargo el vector? Sí. Incremento la posición, o sea, si valía 0, va a ser 0 más 1, va a ser 1, la posición 1. ¿Sí? Luego dice en el vector, en la posición que vale i, que sería un 1, cargo ese 5. Bien, se va a cargar. ¿Sí? Aquí presionamos. Ahí está. ¿Ese 5 era igual a 0? No, falso, vuelvo a repetir. O sea, pues ingreso un número y me está pidiendo otro número. Yo voy a ingresar un 9. Ingreso otro número, ¿sí? Porque está bien o no. No es el 0 tampoco. Ahora, ¿qué pasa si ingreso el 0? El 0 ingresa en la variable num. ¿0 es mayor a 1? No. Falso. Con esto ya es falso, ya no ingresa, no carga nada en el vector. 0 igual a 0, sí, termina. Y al final se asigna solamente a la cantidad de elementos lo que vale i, o sea, hasta donde se había movido. ¿Cuántos valores se han ingresado? Son 2, entonces el n valdría un valor de 2. ¿Deseas continuar? Sí o no. ¿De dónde sale eso? ¿Se terminó el módulo o no? Entonces se cierra. Y vuelve aquí. Ejecuta la siguiente. ¿Qué sería que desea continuar? Sí o no. Yo le digo no. ¿Sí? Y ahí se termina. ¿Vieron lo que hicimos? Sí, es cargar un vector. Esa sería la forma, digamos, correcta de hacer este punto. ¿Sí? Después, si quieren hacerlo con el repetir, está más bueno. O sea, para hacerlo con el repetir, a ver, lo vamos a hacer con el repetir. ¿Cómo sería esto con el repetir? Y después vamos a dejar esta forma porque esta me gustó más que la otra. Si el repetir es más bueno también, ¿sí? Vamos a hacerlo con el repetir. ¿Cómo sería esto con el repetir? Bien, para hacerlo con el repetir, sería algo así. Primero vamos a dejar esto. A ver. Así lo tenemos, ¿sí? Con el repetir lo que hacemos es validar, ¿sí? Repetir, repeat. Primero vamos a hacer esto, ¿sí? Que la posición se incremente, ¿sí? Como lo veníamos teniendo ahí.
que la posición se incremente. Luego le vamos a pedir que ingrese un número y lo vamos a leer directamente dentro del vector, en esa posición. Bien. Luego vamos a decir, che, vamos a hacer un repeat, y vamos a encerrar esto donde yo pido el valor y lo cargo en el vector dentro de